Buen día, jóvenes. El presente video vamos a empezar a trabajar lo que son las fórmulas para calcular el salario base de cotización. Por ahí yo les envié un link acerca de las diferentes prestaciones y servicios que tiene el IMSS. En este caso vamos a ver diferentes fórmulas para calcular el salario base de cotización, las prestaciones en dinero, grado de riesgo y liquidación de cuotas obrero-patronales. En este caso, no vamos a hacer ningún resumen. Lo que vamos a realizar es tener estas hojas en la mano, tenerlas cerca, porque son fórmulas. Por ejemplo, la primera fórmula, salario base de cotización, la fórmula para integrar un salario base de cotización, todas estas son fórmulas: subsidio por riesgo de trabajo, subsidio por enfermedad no profesional, subsidio por maternidad, ¿sí? Pensión por incapacidad permanente total es otro tipo de fórmula, pensión por incapacidad permanente parcial, ¿sí? Indemnización global en sustitución de la pensión, pensión por viudez cuando la muerte del asegurado es a consecuencia de un riesgo de trabajo, pensión por orfandad cuando la muerte del asegurado es a consecuencia de un riesgo de trabajo. Todas estas fórmulas las vamos a tener a la mano para que nos puedan ayudar en calcular algunos ejemplos que vienen por aquí. De hecho, vamos nosotros hasta la página número de ese documento, hasta la página número 30 y... les digo, se me bloqueó el equipo tantito. Hasta la página número 37. ¿Ok? Pero bueno, primero que nada, ¿qué es el salario base de cotización? Y bueno, el salario base de cotización, ¿qué es el salario base de cotización? Primero que nada, ¿qué es el salario? Nos dice aquí que el salario se le denomina así al dinero que una persona recibe como consecuencia de realizar un determinado trabajo y que se concede de forma regular cada cierto periodo de tiempo. Como ustedes bien saben, nosotros en el catálogo de antigüedad, en la nómina que hemos estado realizando, dimos un salario diario, pero en este caso vamos a calcular el salario base de cotización, que es un salario distinto al que ya teníamos. ¿Por qué? Porque este implica que tenemos que aplicar la ley del Seguro Social de acuerdo a su artículo 27, que indica que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El salario base de cotización sirve principalmente para dos procedimientos importantes. ¿Cuáles serían ellos? Sería calcular las contribuciones de seguro social que deben pagar los patrones y los trabajadores. Y la otra es determinar las prestaciones en dinero que tienen derecho los trabajadores de conformidad con la ley del Seguro Social, subsidios, ayudas y pensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que realmente integra el salario base de cotización? ¿Cuáles serían esos conceptos que la integran? Bueno, dice que de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social vigente, el salario base de cotización está integrado por los siguientes conceptos: pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas y comisiones, o bien prestaciones en especie, los cuales se clasifican en bienes y servicios. Otros elementos fijos o variables, como cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo,
El salario integra totalmente como percepción fija, es decir, cuando tú llegas a requerir un empleo, te dicen, bueno, usted va a ganar diario tanto, ¿ok? Pero posteriormente se tiene que hacer un cálculo del salario base de cotización, que es el que va a cotizar ante la ley del Seguro Social, ¿ok? Ante el IMSS. Tenemos la prima vacacional que se integra totalmente como percepción fija, las comisiones también se integran totalmente como percepción variable, los bonos que integran también como percepción variable, el PTU, ese no se integra, el cálculo de PTU no integra para cálculo del salario base de cotización. La previsión social tampoco se va a ver integrada dentro del salario base de cotización. Y acá viene otra donde nos dice, cuando a los trabajadores se les otorgan las prestaciones mínimas de ley, la forma simple y directa de determinar el salario base de cotización es obteniendo un factor de integración, el cual resume las percepciones que se obtendrán durante el año. En este caso, ahorita vamos a ver cuál es el factor de integración de un salario base que vamos a tener por ahí. Vamos a hacer un ejemplito. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos que no deben integrar el salario base de cotización? Los instrumentos de trabajo, tales como son la herramienta, la ropa y otros similares, no deben integrarse dentro del salario base de cotización. El ahorro, ¿sí? Cuando es un depósito, ¿verdad?, de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa, si se constituye en forma diversa o puede que el trabajador lo desee retirar más de 2 veces al año, ¿no? Ok. Las aportaciones adicionales que el patrón conviene con el trabajador, en este caso, ¿verdad? Por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y así sucesivamente, ¿no? Tendremos otras. Por ahí la alimentación, las despensas, los premios, todas ellas no integran el salario base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados, ahorita los veremos. Y bueno, eso es. Ahora bien, por ahí nos decía del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Aquí lo tenemos, que dice que el salario está integrado con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepción. Esta es la Ley del Seguro Social, señores, que pueden encontrar por ahí. Me parece que yo se las ingresé por ahí, la Ley del Seguro Social. Y si no, ya se las voy a permitir en este link para que ustedes la tengan también personalmente y podamos trabajar con ella, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el caso práctico. Miren, esto lo van a realizar en su libreta. Vamos a seguir paso a paso cómo se realiza, porque posteriormente lo que vamos a hacer es cambiar los valores para ver si ya fuimos entendiendo cómo funciona esto del formulario. Bueno, vamos a empezar con el primero. Dice, ¿cuál será el salario base de cotización de un trabajador que tiene las siguientes prestaciones? Aguinaldo, 15 días. Aquí me estoy dando cuenta que esta empresa está dando las prestaciones de acuerdo a la ley, no está dando de más. 15 días de aguinaldo es lo que menciona la ley que se le debe de otorgar a un trabajador. Las vacaciones de 6 días. Aquí me estoy dando cuenta que este trabajador cumplió un año de servicio con nosotros. Y la prima vacacional, de acuerdo a la ley, es el 25%. Siempre, de acuerdo a la ley, es el 25%. Hay empresas que te pueden dar mayor cantidad de días de aguinaldo o mayor cantidad en proporción de la prima vacacional, pero eso ya es un acuerdo que se tiene patrón y trabajador. Ahora bien, para efectos de este ejemplo, esta persona tiene un salario base de 50 pesos.
¿sí? Como el salario que nosotros teníamos allá del salario diario, ese es el salario base. Eh, Esta persona ha trabajado ininterrumpidamente, es decir, trabajó los 365 días del año, no tuvo donde tengamos que calcularle nosotros que estuvo faltando un mes, no, para nada. Este trabajador trabajó 365 días. Y bueno, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente: van a desglosar los datos, los vuelven, ya ven que aquí datos dice, lo vuelven a repetir, y la cuota diaria se le agregaron, que es 50 pesos, cuota diaria. Ahora bien, las fórmulas, usando las fórmulas, ¿de dónde toman estos formularios de aquí? Bueno, se los voy a mostrar, están en la página número 31, página 31 de su página 31. Voy a subir para que ustedes lo observen. Me pasé. Página 31. Aquí está, aquí está. Aquí merito. Aquí está, miren, salario base de cotización es la cuota diaria más la parte proporcional diaria de aguinaldo, más la parte proporcional diaria de vacaciones por el porcentaje de prima vacacional. Y aquí los desglosan. Esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está por acá abajito, son las fórmulas que ustedes van a utilizar. Fíjense bien, prima dominical, se multiplica el 25% de la cuota diaria y esa va a ser una prima dominical, o sea, es decir, te van a dar tu sueldo diario, tu salario diario, pero se le va a aplicar el 25% a ese sueldo, porque los domingos pues, es día de descanso, pero como hay por ahí un acuerdo entre el patrón, bueno, él te tiene que, de acuerdo a la ley, te tiene que dar el 25% de prima dominical, de acuerdo a la ley. Ahora bien, vamos a regresar a la página. A la página donde está el ejemplo, que está en la página número 37, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí lo desglosan ellos. Parte proporcional es igual al número de días de aguinaldo. Aquí es un símbolo del más. No, aquí hay un error, ¿eh? Aquí hay un error. Aquí es entre 360, entre, es una división. 365 días de aguinaldo, que es lo que estipula la ley. ¿De acuerdo? Números de días de aguinaldo, ¿cuáles serían? De acuerdo aquí, serían los 15 días de aguinaldo, 15 entre 365. Parte proporcional de vacaciones es el número de vacaciones, en este caso que serían 6 por la prima vacacional, 6 por 25%, va entre paréntesis, y lo vas a dividir entre los 365 días del año. El factor de integración viene siendo la parte proporcional de aguinaldo más la parte proporcional de vacaciones, es decir, el resultado que me dé en esta fórmula y el de esta fórmula es la suma y me dará el factor de integración. El salario base de cotización fijo es el que se está encontrando aquí, que viene siendo la cuota diaria, que serían 50 pesos, por el factor de integración. Y ahora bien, vamos a ver la sustitución, porque aquí viene la sustitución de la fórmula. Si ustedes observan, PPA, parte proporcional de aguinaldo, PPB, parte proporcional de vacaciones. Entonces, parte proporcional de aguinaldo es igual a, me gustaría que ustedes lo vayan realizando con su calculadora para que vayan viendo los resultados. Esto lo van a realizar en su libreta, ¿eh? Aunque ya está aquí, esto sí me lo van a realizar en su libreta, estos ejemplos. En su libreta. Entonces, tenemos por ahí 15 días de aguinaldo entre 365 días, me da un total de, en la calculadora del celular, me da 0.04109589. Ahí dio diferente. Ustedes pueden poner el resultado que les está dando en su calculadora. 15 entre 365.
¿De acuerdo? El resultado de su calculadora. ¿Ok? Ahora bien, parte proporcional de vacaciones es igual a los 6 días de vacaciones que tiene cumplido ya el señor por el 25% de días de vacaciones entre 365. Vamos a hacer primero este de aquí, que sería 6 por 25%, me da un total de 1.5, que es lo que está aquí. 1.50 le pusieron ellos, pero es 1.5, y lo voy a dividir entre 365 días que tiene el año. Aquí en la calculadora que yo tengo me da 0.00410959. Podemos utilizar el número que tenemos en la calculadora. De hecho, yo les recomiendo que utilicen ese mejor para que vayamos también nosotros, ¿por qué nos dan diferentes los números? Bueno, porque las calculadoras varían, va a depender de la cantidad de dígitos que maneja la calculadora. Entre mayor cantidad de dígitos maneje tu calculadora, tu número va a ser más exacto, vamos a llamarle, ¿sí? Entonces, utilicen los valores que les esté dando en su calculadora. Ahora bien, salario base de cotización es igual a 50 pesos, que es la cuota diaria, por 1.0452. ¿De dónde salió ese 1.0452? Jóvenes, si ustedes observan, el factor de integración nos dio 0.045206. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí lo que están haciendo es que siempre se le agrega el 1, que viene siendo el 100% del factor de integración. Es decir, siempre que ustedes hagan el factor, esto no nos lo dice aquí la formulita, pero siempre que tengan el factor de integración, siempre van a aplicarle el 1 punto y luego el resultado que te dé. Siempre, 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 en todos, ¿eh? Entonces va a ser 50 por lo que les haya dado a ustedes realmente en su calculadora. Yo estoy usando el de aquí, del ejemplo, porque tengo que verificarlo, y me da 52.26 el salario base de cotización. Pero en este caso, este salario base de cotización es el fijo. Fijo. Hay otros tipos de salarios, como son el salario base de cotización mixto, el salario base de cotización variable. Este de aquí es el más sencillo, es el salario base de cotización fijo, es decir, este señor no tuvo horas extras, no tuvo otras cuestiones en todo el año, nunca faltó, entonces se le cotiza tal y como va. Ese es el primer ejemplo. Ahora bien, vamos a ver el segundo ejemplo, que vendría siendo cuál sería el salario base de cotización de un trabajador que tiene las siguientes prestaciones. Aguinaldo, observen bien que ya aquí ya cambió. Aquí esta empresa le da un aguinaldo de 28 días, ¿ya vieron? Y vacaciones tiene 14 días, ¿sí? Quiere decir que ya lleva algunos años trabajando con nosotros, por eso se le dan 14 días de vacaciones. Prima vacacional, miren qué bien. De acuerdo a esto, les están dando el 50% de prima vacacional. Imagínense ustedes, es el doble de lo que la ley te otorga, ¿sí? Esta empresa está bien, porque sí te está tomando en cuenta a ti como trabajador. Y bueno, este empleado tiene un salario diario de 70 pesos y en una semana, fíjense bien, en una semana laboró 12 horas extras. El bimestre tiene 60 días. ¿Cuál es el bimestre? Bueno, enero, febrero es un bimestre, 2 meses. Marzo, abril son otros 2 meses. Hay que ver cuántos días tienen ese bimestre, ¿sí?
En este caso están diciendo que el bimestre tiene 60 días, o sea, no nos están diciendo si fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no, 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 ellos nada más nos dicen el bimestre tiene 60 días, ok, eso es lo único que queremos saber. Vamos a desglosar los datos. Aguinaldo ya nos dice vacaciones, prima vacacional, cuota diaria, horas extras y bimestre. Todos estos datos nos lo entregaron arriba como ejemplo de lo que se iba a hacer, ¿no? Ahora bien, vamos al desglose de las fórmulas, porque aquí varía un poquito. Aquí se va a utilizar la misma de la que usamos allá arriba, que es parte proporcional e igual al número de días de aguinaldo entre 365. Las vacaciones, la parte proporcional de vacaciones, será número de vacaciones por porcentaje de la prima vacacional entre 365 días. Si ustedes observan allá en la primera de donde están las fórmulas, decía aún más, pero aquí sí se ve clarito que la división, el entre, ¿ok? Son divisiones. Factor de integración, pues este ya lo habíamos visto, el salario base de cotización fijo es igual a la cuota diaria por el factor de integración. Y aquí viene la diferencia. Tiempo extra triple va a ser igual a la cuota diaria entre 8 horas, es decir, vamos a dividir la cuota diaria, que serían los 70 pesos que gana el señor, entre 8 para que me dé lo que cuesta una hora. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el número de horas que se exceden de 9, es decir, si me dicen que trabajó 12 horas, este señor trabajó 12 horas extras en la semana, ¿sí? 12 horas extras a la semana, después de las 9, de la hora número 9, ¿cuántas horas son? Son 3, ¿sí? Que sería 10, 11 y 12. Son 3 horas después de esas 9 horas, son 3 horas más que trabajó. Esa aquí lo vamos a anotar 3 y lo vamos a multiplicar por 3. Ahorita lo vamos a ver cómo lo desglosan. Ahorita vamos para allá. Salario base de cotización variable, ¿ya lo vieron? Salario base de cotización mixto, ¿sí? Para cómo esta es otra, son dos fórmulas diferentes, ¿eh? La del variable y la del base de cotización mixto. Ahora bien, vamos a ver el desglose ya. Vamos a ver el desglose. Aquí está. Vuelvo a reiterar, todo esto lo van a realizar en su libreta y los cálculos los van a realizar de acuerdo a su calculadora, ¿sí? Van a haber valores diferentes, no importa. El detalle es que va a variar posiblemente un poquito, ¿ok? Va a variar un poquito, pero los resultados ahí están. Perdón. Parte proporcional de aguinaldo es igual a los 28 días, ¿sí?, que nos está otorgando esta empresa entre 365. Yo lo estoy realizando en mi calculadora y me dice que va a ser igual a 0.0767123.3, ¿sí? Es parecido al que tienen ellos, nada más me llega hasta el número 2. Parte proporcional de vacaciones, en este caso, las vacaciones, este señor tiene 14 días de vacaciones por la cantidad de años que ya lleva laborando con nosotros, entonces se multiplica los 14 por el 50%, fíjense bien, de lo que es la prima vacacional que nos da esta empresa. Híjole, está muy bien esa empresa, ¿eh? Equivale a un total de 7, aquí lo tenemos. Esto por esto es esto. Y lo dividen entre los 365 y en mi caso me da .01917808, después de esto 08, ¿sí? Le puedo agregar absolutamente todos los dígitos que da mi calculadora para que sea un poco más exacto. Ahora bien, el factor de integración va a ser este resultado que estaba aquí, lo bajo aquí, y le sumamos el nuevo resultado que me dio. Entonces, la suma de estos dos me va a dar este resultado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a calcular el tiempo extra
triple. Dice, tiempo extra triple va a ser igual. ¿Cuánto gana el señor diario? 70 pesos. ¿Por qué lo divido entre 8? Porque trabaja 8 horas diarias el señor. Ok. Quiere decir que este señor cada hora gana 8 pesos con 75 centavos. Este 3, ¿de dónde salió? Bueno, acuérdense que hay una fórmula allá arriba que dice que después de la hora número 9, ¿cuántas horas trabajó de más el señor después de la hora número 9? Entonces, acuérdense que son 12 horas extras que trabajó. Al trabajar el 12 horas extras, tenemos después del 9, ¿quién sigue? 10, 11 y 12. Por eso es este 3 que tengo aquí, jóvenes. Este 3 sale de eso. Después de la novena hora, son 3 horas que trabajó de más. Y este 3 que está en este lado, siempre va a ser multiplicado por 3 porque son las horas triples, siempre se multiplica por 3. Este de aquí sí puede variar, Este de aquí puede variar, pero este de aquí nunca va a variar. Este siempre va a ser multiplicado por 3. Entonces se multiplica 8.75 por 3 igual a 78.75. ¿Sí? 78.75. Ahora bien, el comentario es que nos dice que en este caso el salario base de cotización es mixto, porque la cantidad 78.75 es una percepción variable, es lo que les decía yo. Puede variar esto, a lo mejor trabajó menos, a lo mejor trabajó 10 horas extras, a lo mejor trabajó 11, a lo mejor trabajó 15 horas extras. Y bueno, varía. Entonces, una percepción variable. De ahí que, con base en el artículo 30, fracción 3 de la Ley del Seguro Social, si se trabajaron 60 días, la parte variable será 78.75 centavos entre 60, es decir, que la variable es de 1 peso 31 centavos diarios. ¿Sí? Esa es la variable para encontrar eso en dado caso que haya trabajado los 60 días el señor. Por tanto, el salario base de cotización fijo, ahora sí que el fijo no tiene problema, es igualito al ejemplo número 1, que sería el salario diario, 70 pesos multiplicado por el factor de integración. Acuérdense que ese 1 siempre se le va a agregar al factor que encontramos por acá arriba. Déjenme bajar tantito. A este de aquí siempre le vamos a agregar nosotros un 1 al factor de integración, a la suma, un 1, que es el que estamos encontrando aquí. Este es este que está aquí, se le agrega el 1 siempre. Y eso me va a dar un resultado de salario base de cotización fijo de 76.71. Ahora bien, el salario base de cotización variable, ¿sí?, es el que encontramos aquí. Los 78.75 que tenía del tiempo triple, de las horas triple, dividido entre 60, me va a dar 1.31. ¿Sí? Ese es el salario base de cotización variable, ahí lo encontramos. Y el salario base de cotización mixto es la suma del salario fijo más el salario variable. Entonces la sumatoria final va a ser de un total de 78 pesos con 02 centavos. La suma de estos dos dará ese resultado. En este caso, les voy a pedir que lo realicen en su libreta, ¿sí? Este ejemplo, lo mismo, lo vuelven a pasar en su libreta y me lo van a enviar, ¿sí? No es nada del otro mundo, está fácil, está sencillo, porque ya les tengo su primer trabajo, ahorita se los voy a enviar para que tengamos cómo hacerlo, ¿no? Por favor, sí les voy a pedir que lean bien